María Camila, buenas noches, ¿cómo estás? Qué rico saludarte. Hola Doc, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Qué rico estar por aquí compartiendo contigo y también con todas las personitas que van por acá ingresando. Qué bueno, qué bueno. ¿Sabes una cosa? Yo noto que a veces nos da mejor audio cuando no tenemos audífonos. No sé si No, quieras ensayar porque no tengo audífonos. ¿Tú me estás escuchando bien? te oigo un poquito de eco, no sé. Yo pensaba que estabas usando algo de audífonos, pero bueno. No. Un poquito de eco. No importa, estamos claros así, no hay problema. En todo caso, un placerazo saludarte, un placerazo tenerte aquí y escuchando también, obviamente, tus conocimientos que nos han ilustrado en muchísimas otras oportunidades y qué rico que podamos volver a compartir este momento, ¿sí? Bueno, hablar de detox emocional, Dios mío, eso suena como fantástico, ¿no? Sí, yo creo que llama mucho la atención y de hecho la palabra detox es como, o detox, es una palabra que las personas creen que funcionan como magia, ¿cierto? Entonces así te dicen detox o detox y creen que en ella pueden encontrar la solución a todos los problemas, pero realmente creo que es una manera muy integral de tú poder hacer el detox o desintoxicarte y por eso estamos acá hablando de cómo podemos hacerlo con las emociones, ¿cierto? Yo creo que tú eres la persona indicada, ¿verdad? Para acá hablar de toda esa parte emocional y me encantaría que le enseñáramos hoy a las personas cuáles son las herramientas, qué significa hacer un detox emocional, cómo podemos tener prácticas diarias para poder hacerlo y también explicarles de qué maneras nos estamos intoxicando día a día emocionalmente, Claro. ¿cierto? Claro. A ver, hay una cosa que es fundamental. Lo primero es entender que las emociones son energía en movimiento y que siempre que tenemos un pensamiento, eso genera un sentimiento, una emoción, y esa emoción nos lleva a generar un acto, algún tipo de acto con respecto a eso que estamos sintiendo. Y por supuesto, cuando esas emociones nos son tóxicas, porque están vibrando en bajas frecuencias. Y esas suelen ser las que son derivadas del temor, del miedo. Eso genera angustia, ansiedad, preocupación, a lo mejor irascibilidad, resentimiento, que no es otra cosa que un sentimiento recalentado. Entonces, todas estas cosas que van ocurriendo nos van llevando a que se movilicen por completo. Esto de lo que hablábamos ayer tan bellamente con Susana Majul, las hormonas, todo nuestro sistema endocrino, que no es otra cosa que la expresión a distancia de unas glándulas que están secretando esas sustancias y que van a generar un efecto específico a nivel físico y que por supuesto vuelve en ese bucle a alterar o a modificar nuestro comportamiento frente a alguna situación que estemos viviendo. Entonces es frecuente, María Camila, yo supongo que a ti te llega muchísima gente que dice, yo me quiero desintoxicar y obviamente hay eso que ya mencionábamos al principio, unas dietas, restricción de ciertos alimentos, dietas antiinflamatorias, ay Dios mío, bueno, todas esas cosas que ocurren y resulta que en muchas ocasiones nos quedamos con ese aspecto físico simplemente, pero nos quedamos cortos, porque recordemos, somos una combinación de esferas, pero generalmente hablamos de la esfera física, emocional y mental, y por supuesto de esa esfera espiritual que también se desarrolla en un momento determinado para nosotros y que nos permite avanzar con certeza. Pues bien, entonces esas emociones requieren de un drenaje, de un manejo adecuado y de una gestión propicia para poder llevar a cabo lo que cada emoción implica en su interior. Total. Definitivamente estoy totalmente de acuerdo contigo cuando dices que los pacientes llegan buscando las soluciones en cuanto a su cuerpo físico y es, mira, quiero bajar de peso o me duele esta parte del cuerpo o tengo esta situación con este síntoma súper específico,
pero nunca pensamos en cómo estamos sintiendo, en lo que estamos sintiendo, también en nuestros pensamientos y cómo eso puede desencadenar un síntoma, ¿cierto? Que puede ser muy claro, como que te estresas y te da un dolor en una parte específica en el cuerpo, como también puede ser que no esté claro y simplemente tengas una enfermedad durante muchísimo tiempo que nadie ha podido explicarte, no hay un médico que te diga como, mira, podría ser esto, y realmente la base pudiera ser emocional, ¿cierto? Y mira, yo te voy a poner un ejemplo que me parece muy especial, María Camila, porque obviamente también tenemos que tocar esa parte que te corresponde en la parte más, digamos, lo más material, más densa. Entonces alguien recurre a ti porque necesita específicamente drenar su hígado o drenar sus riñones o drenar el sistema cardiovascular, en fin, cualquiera de estos sistemas. Y por supuesto, dentro de esa parte del manejo de nuestros alimentos hay un gran valor en eso que estamos haciendo continuamente. Pero hay cosas que se van un poco más allá y quiero ponerles este ejemplo. Me llega una paciente, el motivo de consulta es inflamación en el cartílago de mi oreja. Yo veo, wow, eso pues para nada es común, ese tipo de frecuencias, ese tipo de consultas, perdón, porque pues digamos que suena por lo menos extraño ese motivo de consulta. Pero cuando yo le miro el pabellón auricular, en realidad se nota que ha tenido una inflamación crónica y cuando la interrogo es de mucho tiempo, 7 años, y realmente empieza a tener alteraciones muy significativas que ya deforman el pabellón auricular. La ha estudiado mejor dicho, todo el mundo, desde el infectólogo, el internista, el reumatólogo, todo el mundo, y realmente empiezan a mandarle esteroides, antibióticos, antihistamínicos, lo que tú quieras, pero ese pabellón todos los días está empeorando más y más. Cuando yo le pregunto el origen, si encuentra algún motivo específicamente hace tanto tiempo que pudiera haberlo relacionado con eso, y obviamente aquí está el pabellón auricular, aquello con lo que uno oye o encausa el sonido externo, ella me dice, alguna vez yo tenía que irme del país para buscar unas oportunidades y soñaba, mira la palabra que utiliza, con escuchar que mi pareja me dijera que quería ir conmigo y que se iba a unir a eso que queríamos hacer. Pero nunca lo escuché, y vuelvo y repite esa palabra, escuchar y escuché, ¿sí? Y eso obviamente me está diciendo a dónde está su conciencia en el momento de la crisis emocional que tuvo y que por supuesto el cuerpo expresa a través de un síntoma o un signo. En este caso, algo muy complejo, pero cuando ella cae en cuenta y yo le digo, mira la palabra que utilizaste y dime tú con qué parte de tu cuerpo escuchas. Y ella dice, wow, es Wow, lo curioso cuando uno hiciste hace consciente. como el clic exactamente y dice, pucha, esto no era, y podría haber tomado todos los antibióticos, esteroides, todo lo que quisiera y seguramente va a continuar en ese proceso hasta que ella no haga la sanación de una emoción que fue supremamente tóxica porque no se sintió apoyada, porque no se sintió acompañada, porque finalmente no escuchó lo que quería escuchar. Entonces ocurre esto que ocurre. Otras veces ocurre lo contrario. A alguien le dio por esculcarle el celular a su pareja y resulta que se está comiendo en ese momento unas, ¿cómo se llaman estos? Unos manís, por decir algo, ¿sí? No estaba buscando eso, sino, bueno, los otros, se me olvidan. Las nueces, exactamente, Ok, ¿sí? ok, las Está nueces. comiendo unas nueces en ese momento y ella coge el celular de su marido, ve que hay un mensaje por ahí y empieza a escuchar, mi amor, me encantó lo que... y ella hace este movimiento, ¿sí? No puede ser, que estoy escuchando yo acá, ¿qué es esto tan horrible? Termina de tragarse las nueces y resulta que a partir de ese momento ella empieza a hacer una alergia a las nueces. Mira lo que Wow. es tan importante y cómo queda resignificado a nivel subconsciente una información que
evidentemente fue tóxica en un momento en el que no estaba preparada para nada, le dio por cogerlo de pura curiosidad y digamos que se tenían esa confianza y de pronto escucha eso que no quería escuchar, ¿sí? Entonces mira cómo inmediatamente el subconsciente asocia nueces igual, mala noticia, traición, lo que fuera, e inmediatamente reacciona produciendo histamina, que es una sustancia que le está diciendo, ojo, reacciona, inflama, genera todo ese tipo de cosas. Y entonces no es tan simple como manejar un antihistamínico. Total. Es muy importante ir a la fuente y al origen de todo eso. Yo creo que no pudiste haberlo explicado de mejor manera, que definitivamente nuestro cuerpo somatiza toda la información que le brindamos de diferentes fuentes, sea positiva o sea negativa. Y hay algo acá que tú hablas y es todos esos traumas que a veces tenemos que ni siquiera sabemos que los tenemos. Entonces a mí me gustaría, Doc, que tú nos explicaras, por ejemplo, en tu consulta, tú cómo haces con tus pacientes o qué herramientas tienes para ayudarle a las personas a ser conscientes de esos traumas que ni siquiera sabemos que existen, porque a veces los cargamos inclusive desde el momento del nacimiento o desde cuando estábamos súper chiquitos, de cosas que nos dijeron los padres o nuestros profesores y que pues ni lo recordamos. Esto es demasiado especial lo que me estás preguntando. Entre otras cosas, me siento muy simpático porque yo pensé que yo te iba a entrevistar y resulta que va a ser al revés, pero me encanta que más bien que una entrevista tengamos eso, un diálogo muy fluido entre esto, porque es verdad que es que yo creo que ambos en nuestra quehacer diario vemos este tipo de circunstancias y a Sí, veces total. obviamente nos quedamos cortos. Pero mira lo interesante que resulta esto. Para que entendamos lo que hacemos, primero tengo que hacer una especie de paréntesis aquí. El pulso es simplemente la señal de que nuestro corazón está latiendo y bombeando esa sangre a través de nuestras arterias, ¿sí? Entonces, ¿qué significa eso? Que cuando estamos sintiendo el pulso, que lo tomamos normalmente en la zona radial, yo no solamente estoy percibiendo una onda de movimiento, sino lo que el corazón, a través de nuestros sentimientos y emociones, está expresando. Por eso cuando alguien tiene una emoción muy tóxica y se asustó, por ejemplo, el pulso se acelera o se vuelve más intenso. En cambio, si estás meditando, se vuelve mucho más relajado, mucho más tranquilo y estás en un movimiento mucho más armónico. Bien, entonces, primer punto de ese paréntesis. Segundo, siempre que vivimos una experiencia, siempre está quedando guardada en nuestro subconsciente, digamos que en un archivo del disco duro de nuestro subconsciente. Y es absolutamente imposible ignorar eso. A veces no somos conscientes de que la guardamos en el subconsciente, pero el subconsciente es tremendamente amplio y tiene la capacidad de capturar esa información y va y la mete en ese archivito del disco duro. Imagínense una cajita aquí en el cerebro muy pequeñita donde quedó registrada esa información. Por ejemplo, cuando me caí jugando tenis y me paré en la pelota y me esguincé y ¡pum! Y caí, ¿sí? 2, cuando cogí el celular en el momento en que no era. 3, cuando me tuvieron que operar de alguna cosa. 4, cuando me iba de viaje y estaba absolutamente... Entonces, todas estas cosas las vamos registrando y guardando en esos pequeños archivos. Ahí se quedaron. Algunas son vivencias muy intensas que no pasan desapercibidas, pero otras son vivencias, digamos que del día a día, que muchas veces ni siquiera nos llevan a que nos demos cuenta de que ocurrió, sino que el subconsciente las registró, nosotros aparentemente las vimos, las captamos, las oímos, las percibimos, las olimos, las degustamos, las tocamos, es decir, nuestros órganos de los sentidos nos dieron una información, pero muchas veces careció aparentemente de importancia. Sin embargo, ahí quedaron. Entonces, cuando recurrimos a una terapia que se llama la terapia de visualización e imaginería y identificamos algo claro, entonces le pedimos al paciente, recuerda esa imagen en la que tal cosa y tal cosa, y yo lo que hago es que a través del pulso y con una técnica que se llama del Delphi 3, es una cosa que no tiene sentido pues describir ahora, yo voy buscando
en qué parte del cerebro está esa información y eso me lo dicta el pulso en la medida en que yo voy tomando ese pulso. Eso lo describió un médico francés que se llamaba René Lerich, que más tarde amplió ese concepto otro colega francés que desarrolló luego toda una cartografía, pero que dijo simplemente el pulso registra toda esa información, porque cuando pasa los grupos de hierro de la hemoglobina de la sangre, a través de esa doble capa muscular que tiene la arteria, se forma como una especie de bobina y al mismo tiempo se forma un campo magnético alrededor. Entonces ese campo magnético es el que detectamos a través del pulso mientras vamos haciendo ese cuestionamiento y le decimos, recuerda aquella cosa que te ocurrió en tal momento, entonces el pulso empieza a brincar mucho más intensamente y uno sabe, esto ya tiene un significado mayor. Cuando recurrimos a la imaginación, a la capacidad de visualizar, le quitamos carga emocional a la situación vivida y le pedimos a ese paciente, visualiza eso, pero en lugar, por ejemplo, de visualizar que cogiste el celular y estabas escuchando ese mensaje que no querías escuchar, imagínate que alguien le está diciendo, doctor, muchas gracias por su ayuda, usted no se imagina lo que cambió mi vida a partir de eso, porque desde que escuché ese consejo, mi vida se compuso. Entonces esta mujer, cuando escucha ese mensaje, tan lindo mi marido, tan especial, mira cómo lo quiere, ¿ves? Entonces, cuando yo le pido que imagine eso, ella en ese momento, el subconsciente no sabe diferenciar entre lo real y aquello que está imaginando. Es decir, da por hecho eso y simplemente reemplaza una información. Yo siempre pongo un ejemplo. Miren esos cuadros que hay allá al fondo, ¿sí? Si yo en este momento colocara una lámina, por ejemplo, de la piedra del Peñol encima de esos cuadros, ¿qué quedaríamos viendo? Pues la lámina de la piedra del Peñol. Y entonces, ¿qué está ocurriendo? Que reemplacé una imagen que tenía por otra que se queda ahí hasta que yo superponga otra distinta. Es decir, que esa capacidad de imaginar va a cambiar por completo nuestra fisiología. Porque si antes veía una escena específica que me generaba angustia, ansiedad, dolor, miedo, rabia, ira, impotencia, todo lo demás, y yo la reemplazo por esta otra, ahora voy a quedar viendo una cosa tan lindo mi marido, tan lindo, tan especial, tanto, y entonces va a ser una imagen placentera que por supuesto cambia la fisiología. En la primera imagen yo definitivamente secretaba cortisol, ACTH, adrenalina, todas las hormonas del estrés. En esta segunda imagen seguramente voy a secretar dopamina, serotonina, oxitocina, moléculas del amor, de la felicidad, de la pasión. Y por supuesto el comportamiento a nivel físico va a ser completamente distinto. Total, yo creo que eso se resume en una palabra y es en sanación, para ir a sanar como realmente desde la raíz y en perdonar, que realmente yo siento que el perdón es una herramienta muy bonita que tenemos en la mano, pero a veces no sabemos cómo hacerlo, no sabemos Así cómo es. perdonar, no sabemos cómo soltar, no sabemos cómo descargarnos. Entonces, para ti, por ejemplo, hablando un poco de eso, ¿cuál sería la herramienta número uno que tenemos a la mano todos los días para poder tener un buen equilibrio a nivel emocional? Qué bien esa pregunta, me encanta. Además que viene ahí asociada con esto que nos está diciendo Cándida, de sobre si hay técnicas que permiten recordar un evento que el cerebro decidió olvidar. En realidad, el cerebro no olvida. Nosotros utilizamos mecanismos de defensa y entonces bloqueamos una información, pero eso no necesariamente quiere decir que lo estemos olvidando. Entonces, mira, ¿qué ocurre con este tipo de situaciones? Yo puedo estar viviendo en un momento determinado una situación angustiante y a la que yo siento que no tengo herramientas para perdonar aquello que me ocurrió. Cuando eso pasa, yo recuerdo una frase muy bonita que alguna vez leí que decía, el perdón es el aroma que desprende la violeta en el talón de quien la pisó. A mí me encantó esa frase, me impactó. O sea, a pesar de que te pisaron, te entrego lo mejor de ti, lo mejor de mí, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que
en esa capacidad, por ejemplo, de perdonar, empieza a haber un comportamiento también completamente distinto de nuestro cuerpo. Recordemos que es que nuestro cuerpo responde a neurotransmisores, a neuropéptidos, a sustancias que se producen a nivel cerebral, precisamente porque nuestros órganos de los sentidos se alimentaron de imágenes, entre otras, reales o no, pero que generaron una imagen. El eterno ejemplo del limoncito que nos imaginamos a las 12 del día, en ese día soleado, y están cayendo unas goticas al paladar, y uno se las saborea como si ahí estuviera el limón. Sé que alguno Se aquí nos se la aguó debe la saborear. boca a todos aquí. Pero eso, fíjate que el limón no está presente aquí, pero está presente allá, en ese subconsciente, y está cambiando nuestra fisiología, nuestro comportamiento por completo, y por supuesto las sustancias que se liberan en ese momento son completamente distintas. Entonces, cuando uno vive una situación muy compleja de la que no se siente capaz de perdonar, porque hay gente que, por ejemplo, sufrió un abuso atroz, un momento supremamente complejo y dice, no, yo puede que olvide, pero no, o intento olvidar, pero yo no voy a perdonar a esa persona, sin embargo quiero liberarme de esto porque sé que esta emoción tan tóxica me está carcomiendo por dentro. Entonces tú puedes recurrir a eso y en lugar de irse a pedir perdón o a perdonar, entonces lo que hace es imaginarse esa escena de tal forma que eso le permite liberar ese eslabón para que no siga atado a un sentimiento o a una emoción compleja. Eso es un detox demasiado. Mira, aquí están diciendo que se hizo agua en la boca, ¿no? Entonces, ese detox, ¿qué está ocurriendo? Que lleva a que botes sustancias tóxicas, literalmente sustancias tóxicas, porque cada pensamiento, insisto, va a generar un sentimiento, una emoción, y eso va a movilizar energías que deben ser drenadas. No vas a creer, pero una lágrima de alegría químicamente es completamente distinta a una lágrima de tristeza. Entonces, ¿qué ocurre? Uno ve la misma gotica, pero lo que contiene esa lagrimita es completamente distinto y es lo que hace que entendamos que en verdad con las emociones estamos moviendo muchas cosas. Entonces a mí me alegró infinitamente cuando María Camila me dijo, hablemos del detox emocional, porque es que ver que una nutricionista piense en eso, a mí en serio te lo digo de corazón y te lo reconozco de esa manera, me parece súper importante y agradezco que haya que personas como tú que no simplemente te digan cómase esta media papa y 4 granos de arroz y haga esta dieta de tal cosa, no, sino que entiendes desde la integralidad todo lo que está ocurriendo. Y yo sé que en estos días estabas haciendo un taller o algo especial que me encantaría que le contaras a la gente porque en verdad yo creo que en eso también hay un complemento perfecto. Total. Bueno, realmente cuando mis pacientes llegan la primera vez a consulta conmigo, lo último que yo les pregunto es lo que comen. Para mí es muy importante cómo se relacionan, si se sienten felices en su trabajo, cómo están los niveles de estrés, cómo están durmiendo. Doy testimonio de eso. O sea, es tan importante porque en realidad veo y soy fiel creyente de que puedes tener la mejor dieta, pero si tus emociones no están bien, si tú no te sientes bien contigo mismo, el plan nutricional, por más perfecto que sea, no va a funcionar. Así es. Entonces, yo me ocupo realmente de que las personas se sientan bien y si no se sienten bien, guiarlos a otros profesionales o con las herramientas que también tengo para que puedan encontrar ese amor, esa autocompasión, ese perdón, esa felicidad que muchas veces buscan y que está detrás de la comida, desde mi parte como nutricionista, ¿cierto? Y por eso, y por otras razones, también es que hice el taller que tú estás nombrando, que es el workshop, que es un workshop en el cual estoy enseñándole a las personas cómo desintoxicar su cuerpo. Y las personas creen que porque yo soy nutricionista solamente voy a hablar de detox, de mira, cómete esto y esto y esto, pero la idea de hacer este detox es también incluir la parte emocional, porque además de que, por ejemplo, una persona con sobrepeso, listo, hace un detox y todo, baja un tiempo de peso, Claro.
pero si no sabe cómo gestionar sus emociones, las va a ocultar detrás de la comida. O por ejemplo, alguien con estreñimiento también es como, bueno, estás estreñido, ¿qué es lo que no estás soltando? ¿Qué es lo que no estás diciendo? ¿Cierto? Entonces mirar detrás de toda esa gestión emocional, qué es lo que está pasando y darles a las herramientas a las personas muy integrales que les sirvan para hacer un detox total, ¿cierto? Ujú. Entonces es eso. Mira, esto es tan lindo que me hiciste recordar de un caso muy especial de un paciente piloto. Es un ser maravilloso. Y una vez sucede, era en Dubái, ¿no? Y una vez se apareció a mi consulta, se vino de Dubái a mi consulta, porque escuchó que a alguien le fue muy bien y dijo, pues yo voy a hacer ese vuelo allá y voy a ir a su consulta. Yo, de entrada, yo me sentí digamos que, hijo de pucha, qué responsabilidad tan grande, pues que este señor se venga desde allá, porque resulta que estaba en un peso demasiado exagerado, muy por encima de los 100 kilos, ¿sí? Y esto imagínate lo que significa para un piloto. Entonces, en un Claro. momento determinado, en la compañía le dijeron, bueno, capitán, tenemos que pensar en esto porque es que no podemos pensar en que de pronto en una emergencia usted tenga que actuar y simplemente su peso no se lo permita, ¿no? Entonces yo le empiezo a contar muchas cosas y empiezo a darme cuenta de que en su parte emocional había, digamos que muchas cicatrices emocionales importantes no sanadas y sobre todo mucho conflicto con los apegos, cosas que él no quería soltar. Cuando uno no quiere soltar, pues guarda y acumula y acumula. Y eso traducido en la grasa parda de nuestro estómago significa aumento de peso. Y empiezo a aumentar peso, entre otras cosas, porque el osito guarda la grasa parda para darse calor en el momento del invierno. Digamos que cuando no existe el calor humano, también entonces yo trato de acumular para que de alguna manera eso compense esa falta de calor humano, de amorcito, de el achuchón, del abrazo, de la cercanía del otro. Entonces me refugio en eso como un mecanismo de defensa y evidentemente empieza a aumentar peso. Él cuando escucha todas estas explicaciones dice, wow, yo venía de verdad por una dieta, yo venía por una dieta y obviamente yo no soy nutricionista y me dijo, ¿y qué dieta me vas a mandar? Le dije, ninguna. Pero ¿cómo así? Yo vengo desde Dubái, ¿cómo me vas a hacer perder la venida desde por allá y no me vas a mandar con ninguna dieta? Le dije, ¿cuántas dietas has hecho? Me dijo, no, pues como 1000. Dije, ¿te ha servido alguna? Me dijo, no, entonces ¿para qué quieres otra? ¿Para qué quieres otra? Es que sabes que el origen no está ahí. El origen está en que te voy a meter una palabrita en tu momento de alimentación y esa palabrita la vas a aportar aquí en tu corteza prefrontal y vas a decirte conciencia. Entonces, no le dije más, el hombre salió como, pucha, bueno, perdí la avenida desde por allá. Como a los 2 meses me pone un mensaje, Alejo, ¿qué hiciste? Tú me hiciste alguna hipnosis, tú me hiciste alguna cosa, es que no entiendo qué me ocurre. Entonces yo le decía, cuéntame qué te ocurre. Y me dice, ve, yo antes tenía que dar el plato limpio. Además no era un platico, era un platado, ¿sí? Y fuera de eso, yo no me negaba a comer nada, ahora no, como y siento que hasta ahí fue suficiente. Y fue pucha, y me acuerdo de esa condena que me dijiste, conciencia. Y hasta ahí digo, ya no necesito más, ya no necesito. En 2 meses había bajado cerca de 17 kilos. Imagínense lo que eso significa para alguien que ha intentado hacer N mil dietas y que Wow. no ha encontrado respuesta. No estoy ni mucho menos, por supuesto que no, descalificando y diciendo que no todos los pacientes requieren. No, por supuesto, muchos pacientes necesitan de una dieta supremamente especial y por supuesto es muy importante que tengan el apoyo de alguien como María Camila, que no solamente entiende de alimentación, sino de toda esa visión integral de sus pacientes y por eso con toda seguridad se sienten complementados. Y sé que es así, de verdad lo digo, porque yo mismo he asistido a su consulta, yo mismo le he remitido a algunos de mis pacientes y la verdad encuentro que hay una satisfacción muy grande. No te estoy haciendo aquí publicidad política pagada, porque simplemente si no lo fuera no diría nada y me quedaba callado, pero me parece que es justo reconocer esto también y me parece lindo. Entonces démonos cuenta que
María Camila, no es simplemente manejar unos gramos, un número de calorías, un número no, es muy importante conectar esto con todo lo que tu historia clínica, que finalmente es todo lo que te ha venido sucediendo de mucho tiempo atrás, pero principalmente desde donde se dispara algún suceso específico, Total. un momentico, ¿qué pasó ahí? Y aquí el Sí, tiempo es fundamental. Porque cuando uno le dicen, es que hace 2 años yo vengo con esto, eso significa que el paciente sabe que hace 2 años algo le pasó ocurrió especial. algo. Porque si Total. no dice, no, no tengo ni idea, la verdad no soy consciente de cuándo. Entonces, esto ya es muy distinto y realmente empiezan a ocurrir este tipo de cosas, ¿sí? Sí, que generalmente son rupturas amorosas o por ejemplo, para mí, inclusive hace como 15 días me pasó con una paciente, me consultó por acné y porque quería bajar de peso, que venía desde hace 6 meses subiendo de peso. Yo le dije, ¿qué te pasó hace 6 meses? Me dijo, terminé con mi novio. Y me dijo como, Claro, ya, o sea, como que ese fue el momento en claro. que ella lo Caigo entendió, en cuenta, cayó claro. en cuenta, pero hay veces para eso estamos nosotros, para hacer caer en cuenta a las personas de lo que Exacto, sucede, porque es exacto. algo que no nos enseñan, que no Es nos una cosa muy informan. bonita, María Camila, porque frecuentemente en el lenguaje que está expresando el paciente está obteniendo su propia respuesta. Casi que él se está contestando con las palabras que utiliza al describir su historia. Entre otras cosas, por ejemplo, en ese caso del acné, mira que no es lo mismo un acné frontal que un acné en los pómulos o que un acné a nivel del mentón. Este implica preocupación por el futuro, algo que está ocurriendo en este momento presente y algo que no ha soltado del pasado. Entonces, hasta en eso, el cuerpo es tremendamente claro a mostrar ese tipo de situaciones que lo llevan a darse cuenta de que en verdad el cuerpo nos habla. Aquí, por ejemplo, hay una pregunta que me parece muy interesante. Y cuando hay personas con bajo peso, ¿qué emociones subconscientes hay atrapadas? Mira, ese es el otro extremo. Entonces, en el primero era la necesidad de recibir. En esto generalmente es la falta de merecimiento. Yo no soy digna de que esto llegue, yo no estoy preparado o yo no estoy preparada, yo tengo que, es decir, soy incapaz de realizar aquello para lo que me están programando porque no tengo ni idea de cómo hacerlo. Y ese tipo de merecimientos de los que uno no se siente dueño hacen que yo me desprenda de todo y suelte todo. Y entonces empiezan a haber trastornos gastrointestinales, un colon irritable, una alteración en la absorción a nivel de las porciones del intestino delgado de los nutrientes adecuados, o un metabolismo exagerado porque yo me quiero deshacer de esta situación tan horrible, y cuando uno se quiere deshacer, entonces tiene una diarrea, ¿sí? Por ejemplo. Fíjense cómo entonces esas emociones realmente nos están mostrando muchísimas cosas que el cuerpo finalmente expresa a través de un síntoma o un signo. En este caso estamos hablando del acné, pero pues perfectamente podría ser, es que esa emoción tóxica me llevó a que yo me quedara paralizada por completo y uno como se para, no se mueve y entonces empiezan las articulaciones a fallar. Y hay gente Total. que llora a través de sus articulaciones. Sí, Entonces es muy lindo todo esto. sí, es muy bonito. Por ejemplo, también pasa acá con el Alzheimer, ¿cierto? Obviamente hay muchas explicaciones científicas que nos dicen a nivel fisiológico el por qué ocurren este tipo de cosas, pero también desde la parte de biodescodificación y todo lo que el doc también está hablando, por ejemplo, en una enfermedad como el Alzheimer, unas personas comienzan a sufrirla es porque también no están bien a nivel emocional y es en la búsqueda de querer olvidar algo que les hicieron, algo que les pasó y por eso empieza a manifestarse ese Alzheimer, ¿cierto? Claro. Ujú. Hay gente que nos va a decir, no, es que un momentico, el Alzheimer es porque hay una falla en los fosfolípidos neuromólogos, en las esfingomielinas y en esas sustancias cerebrales, y además porque existe este gen que esta persona era por... Y eso es cierto, Sí, es completamente cierto. cierto. Pero ¿qué hizo que finalmente ese gen se expresara?
porque no Total, estamos negando la teoría genética, por supuesto que hay total. una información muy importante, pero hay un disparador, hay un detonante que lleva a que eso ocurra, y ese detonante frecuentemente está ligado a una emoción que no fuimos capaces de gestionar. Así que cuando a ti te piden hacer una gestión determinada en tu trabajo, tú tienes que mostrar tus dones, tus talentos, tu velocidad de pensamiento, tu capacidad de asociación, la capacidad de racionalizar un proceso que estás viviendo en este momento, y a lo mejor de retrotraer cosas del pasado para que en el presente te puedan ayudar, etcétera, etcétera. Entonces empiezas a hacer hilos conductores. Esos son nuestras neuronas a nivel cerebral. Cuando las dendritas, esas especies de manitos que tienen las neuronas, se empiezan a conectar entre ellas, están haciendo un circuito determinado, pero si esta además se conecta con esta y con esta y con esta, empezamos a crear redes neuronales demasiado complejas. Es que uno ve que es muy sencillo coger este lapicero, pero tú te imaginas cuántas neuronas tuvieron que haberse juntado y entrelazarse para yo poder hacer este movimiento de prensión que nos diferencia, entre otras cosas, como los seres humanos distintos. Por ejemplo, el chimpancé no puede hacer esto. Ese movimiento de prensión nos costó miles de años de evolución, quien creyera. Esto es muy, muy importante, ¿sí? Aquí me Total. están pidiendo la frase que del perdón. Ahí está copiada anteriormente. Dice, el perdón es el perfume que deja la violeta en el talón de quien la pisa. Sí, esa frase de verdad es maravillosa. Me parece preciosa. Total, yo quiero, pues probablemente acá con nosotros también hay otros profesionales de la salud y hay otros médicos, otros nutricionistas. Yo creo que lo que estamos hablando hoy para algunas prácticas puede ser algo, digamos, disruptivo, pero yo también los quiero invitar a que en su consulta, o sea, pregúntele a su paciente, hey, o sea, ¿cómo se siente? Claro. ¿Qué le está pasando? ¿Cómo le fue hoy? ¿Usted qué hace? ¿A qué se dedica? ¿Usted es feliz en su trabajo? Porque en estos días yo estuve en urgencias porque me dio un virus. El médico solamente me preguntó cómo me llamaba, en dónde vivía y vio si tenía fiebre. Y con eso decidió mi tratamiento. Y yo dije como, wow, o sea, no me preguntó, tantas cosas que son tan fáciles, pero que nos dan a nosotros los médicos tanta información que eso no lo enseñan en la universidad. Es tal Ujú. cual. Mira qué bonito ahí como tu colega te está diciendo sí. A veces se nos olvida escuchar a nuestros pacientes, nos dice Juliana Barrero, y a veces eso es absolutamente necesario. Y mira, te voy a poner más ejemplos porque esto es de la cotidianidad. Esto no es que yo me lo invente, es que esto me llega todos los días a mi consulta. Alguien me llega en estos días muy, muy angustiada porque yo no sé, doctor, qué me pasó a mí, pero yo me volví que no soy capaz de expresar mis emociones. Eso en medicina tiene un nombre complejo que se llama alexitimia. Y se ha visto que quienes tienen alexitimia, esa capacidad de expresar las emociones, pueden tener hasta un 40% más de patologías generales, ¿sí? Y esto ya es demasiado significativo. Pero cuando yo le digo, ¿cuánto hace que identificaste eso? No, hace por ahí 6 años, doctor. ¿Y qué pasó hace 6 años? No, pues yo no identifico nada. Y muchas veces no caen en cuenta. Cuando yo le pregunto un poquito más, me dice, ¿te cambiaste de ciudad? ¿Estabas bien? Ah, pues yo no sé si eso tendrá importancia, doctor. Yo me cambié para la casa que vivíamos hasta hace apenas 2 meses, y estos 6 años estuvimos viviendo allí. ¿Y dónde era tu casa? En realidad no era una casa, era un apartamento, doctor, y era en el piso más bajito donde yo prácticamente no veía la luz. ¿Sí? Y miren la importancia que ella tiene. Y dice, wow, pero usted no se imagina lo que estoy disfrutando ahora. Y yo digo, ¿cómo me privé de ver esta naturaleza tan bella durante 6 años? ¿Sí? Francamente, alguien se puede quedar allí entretenido muchísimo tiempo, y entonces se queda, digamos que, preso de sus propios pensamientos y emociones.
Y yo me puedo quedar lamentándome de esos 6 años o puedo, al contrario, proyectarme a partir de ahora y decir, mi vida cambia y jamás me voy a perder el panorama de mi vida, porque no es simplemente el arbolito que ya está viendo, es que eso abre por completo el panorama. Por eso muchos aconsejas, hay una síndrome que está descrito en la Organización Mundial de la Salud que se llama el síndrome de deprivación de naturaleza. Imagínense lo que eso significa, síndrome de deprivación de naturaleza. Y es cierto, hay gente que se levanta a las 5 de la mañana, sale de madrugada, en su carro no recibió el sol, se mete a un cubículo todas las horas del día, sale, llega y ya está de noche y nunca supo qué era eso y nunca tuvo en contacto con ese arbolito, con esa brisa, con esa cosa. Y entonces obviamente eso nos va a llevar a cosas complejas. Así que, como nos dice aquí la doctora Magdalena, nos dice, la escucha activa es profundamente reveladora y sanadora. Me identifico completamente con esa frase y gracias por tu aporte, porque en verdad esto lo construimos entre todos. Miren, algunos desde el lado del paciente, otros desde nosotros, los que manejamos la salud, pero finalmente estamos apenas ocupando un rol dentro de todo esto que estamos haciendo cada uno de nosotros, pero cada uno aporta. El paciente, que por cierto es muy paciente, tiene esa capacidad de entender después cómo sus síntomas fueron reflejados de esa manera y obviamente empieza a hacerse consciente. Nosotros en Sintergética decimos explicar para implicar y aplicar. Y eso suena a un juego de palabras, pero cuando yo te explico, tú estás entendiendo, pero esto ¿por qué no me lo habían dicho? Es que yo no hubiera caído en cuenta de eso. Entonces ahí se implica y dice, entonces me corresponde a mí también trabajar en esto y entonces ahora, tercer punto, aplico esto que me estás diciendo para poder realmente tener un papel activo, no meramente pasivo en la consulta, porque cuando eso ocurre es una relación vertical. El médico ordena, además con ese criterio, y la doctorita y su vida, y entonces nos perdemos de esto, del contacto, de lo bonito que hay en la relación médico-paciente, de la confianza, que no es otra cosa que poner tu corazón al lado del corazón del paciente o viceversa, y de entender que realmente allí estábamos conectándonos de una manera completamente distinta y entendiendo que la vida va mucho más allá de una molécula. Las moléculas tienen conciencia. Y no nos podemos quedar en la visión antigua de la medicina, donde simplemente nos dedicábamos a lo antipirético, antibiótico, antiinflamatorio, anti todo, ¿sí? Total. Yo ahí quiero agregar algo y es que muchas veces solamente estamos en el rol de víctima y, y eso muchas veces no nos ayuda, porque si te quedas o nos quedamos solamente en el rol de víctima, nos quedamos en el, bueno, esta enfermedad me tocó o esto me está doliendo, sabiendo que podemos hacer muchas cosas. No es que te culpes, pero sí que te hagas responsable de lo que te pertenece, de aceptar las cosas y también de recibir herramientas que te pueden ayudar a sentirte mucho mejor. Pero si solamente te quedas en el rol de víctima, pues va a ser muy difícil que realmente sanes. Totalmente de acuerdo. Mira qué tan bonito eso, María Camila. Y yo debo confesarte que en aquella ocasión que asistí a tu consulta, a mí me sorprendió gratísimamente que me hicieras preguntas que yo jamás hubiera esperado de una nutricionista, porque de hecho en algunas ocasiones he acudido, pero me preguntan otras cosas que simplemente tienen que ver, insisto, con las calorías, con el porcentaje de carbohidratos, grasas o proteínas y punto, y no más. ¿Sí? Pero nunca supieron quién era yo. Alguna vez fui a través de mi EPS y entonces, qué pecado, la nutricionista tiene la culpa porque es 15 minutos para atender a un paciente. Venga, ¿usted cuánto está pesando? Mides aquí, un porcentaje de masa corporal, tomes esto, adiós, punto. Nunca supo quién era yo. Es más, creo que ni siquiera supo que era médico, ¿sí? Total. Pero fíjense la importancia que esto tiene. Es que desde el sitio donde vives, desde tu fecha de nacimiento, desde con quién te relacionas y con quién convives, desde todos esos datos demográficos, ya el paciente nos está contando mucha parte de su historia. Pero cuando se encausa y enfoca su atención en su motivo de consulta, ya está sacando de toda esa mare magnum de cosas una cosa que él considera fundamental y necesaria en ese momento.
Es posible que 2 meses después ya eso no implique nada y a lo mejor ni se acuerda, pero eso significa la superé, ya entiendo perfectamente lo que me ocurrió, ya actué frente a eso y eso me lleva a que cambien cosas. Miren, aquí hay una pregunta, alergia en el cuello y espalda, ¿algún remedio natural? Gracias. Miren, más que remedio natural, porque estamos hablando de este detox emocional. Entonces pensemos en esto, el cuello es esa parte de nuestro ser que nos está invitando a proyectarnos al futuro, porque el polo neurosensorial, nuestro quinto chakra, sexto y séptimo chakra, están ahí en esa parte que se forma de mi cuello de botella que me está diciendo probablemente yo estoy teniendo una preocupación en mi futuro y como también está en la espalda de esto que yo dejé allá atrás. Es decir, de aquello que yo creí que estaba resuelto, pero que está influyendo en este momento para esta determinación a futuro. Miren, entonces, todos los simbolismos y todos los signos que tenemos que entender para darnos cuenta de que realmente estamos entendiéndonos de una manera completamente distinta desde estos enfoques que llamamos holísticos o complementarios. A mí no me gusta decirles alternativos porque lo alternativo es como o lo uno o lo otro. ¿Y por qué no lo uno y lo otro? ¿Sí? Total. Pensemos. Sí. Sí, ya ahí también veo que alguien nos estaba preguntando por la dermatitis, creo que fueron dos personas, o no sé si fue la misma persona. Acá nuevo nos preguntan por la alergia. Yo creo que, y realmente lo he visto en mi consulta, si tú no sabes por dónde comenzar, comienzas por el intestino, ¿cierto? Y realmente, si tú tienes una alergia que no se sana, si tienes una dermatitis, si tienes erupciones en la piel, si tienes un acné, la piel es uno de los órganos por donde tú más te intoxicas o te desintoxicas. Entonces, evidentemente, hay que mirar cómo está tu salud intestinal, porque probablemente hay algo ahí que no está funcionando de manera adecuada y que sumando lo que el doctor Alejandro también dijo, hay que hacer una detoxificación para poder que tu piel también se encuentre de manera saludable, que se Claro. hace con alimentos, que se hace no con una crema que es, todo lo soluciona y que puede ser buena si sirven, pero no es solamente cuestión de una crema por más natural que sea, Claro, ¿cierto? Hay claro. que mirar también cómo está tu salud intestinal. Me gusta mucho eso que estás mencionando, María Camila, porque mira que no es al azar. Primero, tenemos neuronas, no solamente en el cerebro, sino también en el corazón y en nuestro sistema gastrointestinal. Y por eso hoy en día al intestino le dicen el segundo cerebro, como si realmente muchas de nuestras emociones y pensamientos realmente influyen a ese nivel. Total, Y voy a hacer algo jocoso, pero cuando a veces yo tengo un susto, tengo un pensamiento, se acelera mi corazón y el intestino hace lo que tiene que hacer, ¿no? total. Entonces, ¿qué pasa? Que además de eso, el colon es la pareja del pulmón desde el punto de vista de la energética china. Y esto me parece fascinante con eso que estás diciendo de las afecciones de la piel, porque es verdad que cuando hay temores, nosotros no escondemos la cola porque no tenemos, pero escondemos el colon y resulta que ese se conecta con el pulmón y al pulmón le dicen los chinos la madre de la piel. Es decir, que esa dupla pulmón-intestino grueso tiene que ver mucho con la expresión de la piel. Y por eso cuando hay tristezas o temores, nos pueden generar este tipo de comportamientos que a nivel de la piel se van a expresar de esta forma que estás diciéndolo. Entonces, fíjate cómo a través de todas estas concepciones de la energética china, de la ayurveda, de la homeopatía, por supuesto también desde nuestra medicina y nutrición convencional, empezamos a entender como un complemento perfecto y entendemos que por eso no es lo uno o lo otro, sino lo uno y lo otro. Esto, Resulta tremendamente importante y valioso, por ejemplo, que María Camila les mande una dieta de eliminación y entonces uno se conmueve con esos pacientes por todo lo que les quitan, pero en ese momento es lo que ese cuerpo necesita y en ese momento es lo que ese cuerpo físico denso requiere, pero sin olvidarnos de esa nutrición que tiene que haber a nivel emocional. Y ojo a esto, porque a veces nos olvidamos de eso, y ayer lo veíamos en ese live tan bello, como muchas veces la nutrición es también desde lo espiritual, y a veces se nos olvida que nos tenemos que conectar con esa fuerza superior, llámenla ustedes desde sus creencias como la quieran llamar, Cristo, Buda, Krishna,
campo cuántico, matriz divina, campo punto cero, lo que ustedes quieran, pero esa fuerza superior en la que ustedes confían y con la que se conectan continuamente. Realmente a veces no nos podemos quedar ni siquiera en nuestro cuerpo físico y emocional, sino a veces recurrir a una cosa tan importante como es volver a Dios o volver a ese ser superior. Y creemos que es que eso no tiene validez porque eso no es científico, decimos así. No, es muy importante que volvamos a meter a un Dios en las ecuaciones de nuestra medicina y con toda seguridad de esa manera vamos a interpretar con mayor claridad lo que nos está ocurriendo. Entonces a veces la nutrición que necesitamos no es solamente de la fruta o la legumbre o la carne o el pollo, ¿no? A veces también necesitamos nutrirnos de emociones más sanas o de esa relación con eso que representa para nosotros esa fuerza espiritual o del mundo de los pensamientos. ¿Qué más nutrición que un pensamiento de gratitud cuando te levantas al iniciar tu día? Total, total. De hecho, yo el domingo di una charla de biohacking, ¿cierto? Y el término biohacking, las personas eran como, wow, ¿qué es eso? Y yo les decía como, les voy a Yo te enseñar voy a decir 10. lo mismo. ¡Wow! ¿Qué es eso? Wow, biohacking es una forma de hackear a tu cuerpo mediante la biología, ¿cierto? Entonces, es un término científico, digamos, de moda, nuevo, que es súper chévere y hay técnicas brutales como por ejemplo el sauna infrarrojo, hay gafas que ocultan la luz azul, hay un montón de estrategias, pero cuando uno va a la raíz de las cosas, uno se da cuenta que realmente uno puede hacer biohacking de maneras muy sencillas todos los días. Y con lo que tú estabas diciendo, la décima estrategia que di fue la gratitud. Es algo que todos tenemos a la mano, que no nos cuesta absolutamente nada y que de hecho desde que yo lo aprendí, desde que yo me levanto todos los días y le doy gracias a Dios al cielo por tener a mi familia viva, por estar viva yo, por tener una casa en la que encuentro comida, por las cosas simples de la vida y darle gracias por el día que voy a tener sin ni siquiera haber pensado en lo que me va a pasar, sin ni siquiera pensar, ¿cómo explico esto? Sin ni siquiera haber pasado el día, aún doy ya las gracias porque voy a tener un día bueno, porque si yo desde que me levanto estoy pensando en que van a pasar cosas malas, en que voy a llegar tarde al trabajo, en que mi jefe me va a echar, en que mi mamá me va a regañar, en que voy a pelear con mi novio. Eso es lo que yo estoy atrayendo y así es que me lo estoy imaginando, entonces así es que voy a vivir ese día. Por eso el que te levantes, el que digas gracias y el que te imagines con lo que tú ahorita nos hablabas, con esas técnicas de visualización creativa, de que te imagines tu día perfecto. Si tú te lo imaginas así, lo vas a vivir porque le estás hablando a tu inconsciente, a tu subconsciente y tu subconsciente trabaja con lo que tú estás pensando, ¿cierto? Y él trabaja de manera negativa si tú piensas de manera negativa, pero si también si tú piensas de manera positiva, pues entonces va a trabajar de manera positiva. Sí, bueno. Entonces, tener también mucho cuidado con esos pensamientos y que la gratitud sea la herramienta más bonita que tienes. Y es gratis, no te cuesta nada. Y es gratis, además mira que por ahí sale la misma palabra, gratis, gratitud, y eso ya es una cosa supremamente especial que a mí me llena de entusiasmo. Mira, ahorita estabas mencionando lo de las luces y lo de privar de la luz azul o de la luz violeta en un momento determinado. Nos nutrimos de luz también. Una vez me llegó una paciente que me decía, es que a mí desde que esto me ocurrió, de verdad se me oscureció la vida, decía. Y resulta que esta mujer, cuando había un día gris, empezaba a tener problemas respiratorios severos, como si fuera una paciente asmática y con sibilancias y todo, ¿no? Las sibilancias son el zumbidito ese que cuando el pulmón no es capaz de botar el aire, genera como en el asmático, un pitico, ¿no? Y resulta que cuando yo miro esa historia, dice, bueno, es que ella está asociando el día gris con la oscuridad que se le vino encima detrás de tal suceso determinado.
Entonces, en realidad no era el día gris, era la oscuridad que estaba en ella y que además afectaba su pulmón. Y resulta que el pulmón maneja las tristezas. Pues bien, esa emoción había sido de pura tristeza en su momento y en un momento determinado lo único que hizo ella fue caer en cuenta de que en verdad no era el día gris, era la oscuridad que ella había guardado dentro la que le estaba desencadenando eso. Y obviamente la serenidad se trabaja desde un aspecto muy importante, que es la tristeza, perdón, se trabaja desde la serenidad y la calma, ¿sí? Se trabaja desde eso que te permite recuperar el sosiego y la paz interior. Entonces, cuando en lugar de seguir cultivando algo tóxico, tú caes en cuenta y dices, no, ahora voy a cultivar algo distinto, es igual como si en tu huerta tú estuvieras cultivando una cosa que no te gusta y decides, no, no voy a cultivar esto, sino que voy a cultivar mis zanahorias o mis tomaticos o yo qué sé, que te van a permitir obtener una información completamente distinta a lo que hasta ahí estabas sembrando y que estabas finalmente cosechando. Entonces, fíjate que a veces hay personas que tienen incluso alergia a la luz. Y eso sí que es grave porque somos seres de luz. Esto Total. no es esoterismo barato, es que en verdad somos seres de luz, necesitamos de la luz para reparar los tejidos. Recientemente en el congreso que hace Amibio, a mí me tocaba dictar esa charla, la nutrición para el alma, creo que era así mi tema, y yo les hablaba de la importancia que tenía de nutrirnos de luz, pero de luz no solamente de luz externa, como una onda electromagnética aportada en el vacío en la definición de la física, sino de la luz interior cuando tú aclaras un pensamiento, cuando aclaras una emoción, cuando aclaras tu relación de pareja, cuando aclaras tu relación con tu entorno y entonces te das cuenta de que en verdad esa oscuridad estaba partiendo de ti y cómo lo externo no es otra cosa que el producto de lo que estás viviendo interiormente. Esto a mí es que me parece absolutamente fascinante porque todos tenemos esa posibilidad de detectar estas cosas. A veces no caemos en cuenta porque simplemente, como decía Facundo Cabral, no estás deprimido, estás distraído, ¿sí? Y realmente eso es lo que Sí, ocurre. sí, total. No, yo creo que todo eso que estamos hablando el día de hoy se traduce también en salud. O sea, es un componente que muchas veces no hablamos y que tal vez hay veces solamente se lo dejamos a los psicólogos, pero realmente cada vez vemos en consulta más pacientes que requieren este conocimiento, porque a veces las enfermedades también son falta de información, ¿cierto? Entonces, simplemente es que lo traigas al presente, que lo hagas consciente, que te Claro, cuides y que también te nutras de ti mismo, de las personas que te aman, de los que tú amas, que hagas las cosas que te gusten, que vayas a hacer ejercicio y que seas feliz, porque a claro. veces uno se complica la vida solo eh, cuando tenemos la opción de realmente ser felices con todo lo que tenemos a la mano. ¿Quién Entonces, más feliz básicamente que es eso. Anita? ¿Quién más feliz que un niño? Mm, ¿Quién más feliz que un niño? Mira, yo en este momento se me acaba de llegar un pensamiento y mira cómo son estas cosas. Mi niñez fue hace ratico ya, pero tú no te imaginas lo que yo usaba con mis amiguitos jugando a la Vuelta a Colombia, con tapitas de gaseosa que llenábamos de esperma y entonces pintábamos una carretera con tizas. A ti no te tocó nada de esas cosas, pero tú te imaginas lo que nosotros gozábamos y entonces si disparábamos la tapita así con el dedo pulgar y la empujábamos y de pronto nos salíamos de las rayitas y eso era supuestamente un pinchazo, ¿no? Entonces, mira, y gozábamos y se nos iban las horas y no nos dábamos cuenta y casi que nos tenían que agarrar del pelo para que fuéramos a almorzar. Pero mira que en ese momento hay un único presente y es un tiempo tan intenso y vivido tan alegremente que a estas alturas, mira cómo yo tengo un recuerdo clarísimo de eso. Entonces, no olvidar que en verdad cuando pensamos en un detox emocional, tenemos que recurrir a nuestra capacidad de volver a ser niños, de gozar con lo más elemental, con lo más simple. Yo jugaba con mis amigos fútbol en la calle y se armaban los clásicos más grandes de fútbol, una manada de troncos que éramos, pero maravilloso, y a veces nos tocaba salir corriendo porque el balón se iba para la puerta del vecino que era mal geniado, y pues, ¿qué hacemos? Entonces ya no es fútbol, sino carreras, ¿no? Y gozábamos y disfrutábamos de cada cosa. Ahora que fíjate que los muchachitos hoy generalmente lo tienen todo,
todo es Sí, todo, al punto de que están buscando una nueva gratificación, entonces producen más dopamina, y como ya no tienen cómo satisfacer eso, les entregan una tablet. Y en esa tablet ellos empiezan a jugar y ustedes ven que están así pegados todo el tiempo, y si le hablas en ese momento contesta irritado, mal geniado, no me molestes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya están buscando respuestas mucho más rápidas a través de la dopamina, y eso se ha convertido en un verdadero problema de tipo emocional y mental, que por cierto Marian Rojas Estapé en su último libro lo trata de una manera exquisita, mostrando cómo todas esas moléculas se modifican en un momento determinado. Así que démonos cuenta pues que toda esta detox emocional al que nos invitó hoy María Camila tiene una cantidad de cosas tan bonitas, tan especiales, tan significativas, que a veces uno dice, ¿cómo estamos ciegos ante esta maravilla? ¿No? total. Sí, sí, Doc. No, yo creo que el espacio de hoy fue pues muy enriquecedor para mí. Es muy gratificante, siempre te lo digo, estar aquí contigo. Tan bello. Em, Aprendí mucho, espero ustedes también hayan aprendido un montón. Yo creo que me gustaría que le enseñáramos a las personas herramientas sencillas. Ya enseñamos una que fue la gratitud, para hacer detox emocional, para sentirnos mejor. O una que se me ocurre acá, que de hecho también la aprendí de ti, es la meditación, ¿cierto? Desde que yo medito mi vida cambió, y se lo enseño mucho a mis pacientes. Y muchas veces pensamos es como, ay no, yo no sé meditar, no, o sea, pensamos que meditar es cerrar los ojos y volarnos y no pensar nada, no. O sea, meditar, hay muchos tipos de meditaciones, hay meditaciones activas, tú puedes hacer hasta meditaciones caminando, Claro. puedes hacer meditaciones dormidos, o sea, hay cosas, o hipnoterapias, pues, que funcionan súper bien. Entonces, como enseñar a las personas que meditar no es simplemente cerrar los ojos y volarse, como le explican a uno, Claro, sino claro. que, uh-huh, Meditar es hacer una sola cosa a la vez. Entonces tú puedes estar centrado en tu bicicleta en el momento en que estás haciendo ejercicio y solo en eso, y ya eso es una meditación. Pero en tu trabajo, cuando sientes que además de hacer la acción que debes hacer, estás entregando toda tu pasión, todas tus ganas, toda tu capacidad de compartir tus dones y talentos, eso es una meditación. O cuando te retiras a un lado y oras, pero oras con fe, con entusiasmo, con pasión, eso es otra meditación. O cuando simplemente te quedas absorto viendo la maravilla que es esa hojita y el color y la trama que sí, tiene, eso es una meditación. O cuando en un momento de intimidad estás con tu pareja, en ese momento absolutamente absortos, ustedes pues están haciendo exactamente eso, una meditación. Así que meditar no es simplemente ponerse el traje del gurú oriental y meterse por allá a la playa. No, no, meditar es tan sencillo como eso, y realmente a veces se nos olvidan cosas tan elementales que nos pueden cambiar por completo nuestra existencia. total, así es. María Camila, mira, uno no se da cuenta aquí y ya dice que se nos fue más de una hora, Dios Ya, mío bendito. así se nos acabó el tiempo. La disfruto enormemente. Yo agradezco que hayas tenido esta iniciativa. Me siento muy complacido y siempre también aprendo de ti. Siempre estoy con esa actitud del eterno aprendiz, porque yo creo que todos tenemos Sí, por aprender cada día. Y no importa que a veces nos dicen los loquitos esos de todo lo que hablan los cuerdos nunca hicieron historia, o sea que yo creo que esta es una bella oportunidad. Recordémosle a todas las personas que estuvieron aquí conectadas hoy, veo que hay más de 150 personas conectadas, que este live queda guardado tanto en mi Instagram como en el de María Camila, porque queda enseguida también como colaboradora, y mañana lo pondremos también para quienes estén interesados en nuestros canales de YouTube. Así que de verdad, muchas gracias. Los invito a que no se queden con esta información, sino que la magnifiquen, la hagan suya, la compartan, y por supuesto traten de buscar todos estos significados que hemos compartido con ustedes, y yo creo que de verdad podemos avanzar juntos
de una manera muy armónica, y por eso la gratitud infinita es para todos ustedes. Total, no. Yo acá me pongo a disposición de todos. De verdad, gracias por haber estado acá. De nuevo, también les cuento a las personitas que quizás ahorita no escucharon acerca del workshop. El workshop es enfocado a hacer detox, no solamente a nivel nutricional, que también hay muchas personas que a nivel nutricional lo necesitan. Si, por ejemplo, tienen estreñimiento, migrañas, si tienen diarrea, si tienen alergias, dermatitis, si tienen, por ejemplo, inflamación, dolor, si tienen una enfermedad autoinmune, también funciona súper bien, o si simplemente eres una persona que come súper mal y no sabe por dónde empezar, o tiene insomnio, ¿cierto? Todas estas personas pueden acceder al workshop, realmente tiene un precio muy económico, y pues pueden ingresar al link de mi biografía y ahí ver toda la información e inscribirse. Inscribirse. Acá pueden ver en la partecita de arriba mi perfil, y en el link de mi biografía pueden inscribirse. Comienza el jueves, va a ser en vivo, van a ver entregables, va a haber una guía detox diaria, va a haber también una herramienta muy bonita que es para que sepas qué tan intoxicado estás, hipnoterapia, sesión en vivo de preguntas y respuestas, y van a haber 3 clases en donde les voy a enseñar cómo prepararse para el detox, herramientas para hacer detox, y también cómo hacer el detox en 10 días, ¿cierto? Entonces va a ser súper bonito, súper integral, hay muchas personas que ya están inscritas, entonces extenderles la invitación. Y de nuevo, Doc, a ti gracias de verdad por este espacio Eso tan suena bonito. demasiado, demasiado atractivo. Miren, están preguntando por tu link. La pueden buscar a María Camila en tu página de Instagram, es María C. Nutricionista. Y en mi María link Seno. de mi biografía está es que acá no me deja, no sé por qué no me deja pegar el link, pero María C. Nutricionista, y ahí en el link de mi biografía o me escriben y yo les envío toda la información. Y alguien también preguntaba ahí por el canal de YouTube, a mí me pueden buscar como doctor Alejandro Posada Beut, simplemente van a encontrar, ya me da hasta vergüenza decirlo, pero creo que hay como 900 videos ahí montados, tienen para entretener el resto de esta vida, así que bueno, pueden encontrar allí Para información de... entretenerte el resto de esta vida, ay Dios mío. Aquí está, espérate, ese es el link, ¿cierto? El que fije ahí. No lo veo, no me aparece. De María C. Nutricionista.com, María C. detox. Lo acaba de colocar aquí Escobar Cristian. Ah, ¿Sí? bueno, que ya lo puso Cris. Ahí, Bueno, entonces si fijas ese comentario de Porfis, ahí pueden acceder a todo, pero, a todo el workshop, y comienza el jueves. Entonces va a estar súper chévere. muy bien. Un abrazo para todos, compartan esta información, insisto, no se quedan con ella, es que todos somos parte de una única unidad y cada uno desde donde está puede compartir, y esto a lo mejor, como alguien lo mencionaba, llegó casi metiéndose por pura curiosidad y dice, invertí un tiempo muy especial con ustedes hoy, pues qué bueno, que mucha gente se entere de estas cosas y realmente le podamos llegar a tantísima gente. Yo soy el ser más feliz del universo cuando sabemos que esto le pudo ayudar a alguien más que lo necesitaba en el momento preciso, así que nada es al azar. Veo por un señor muy conocido que se llama Daniel Aristizábal, lo he oído mencionar, que bueno, un saludo especial para ti, hombre, Dani. Bueno, nos vemos, muchas, muchas, muchas gracias, por favor descansen, gocen, disfruten la vida y siempre conéctense con la gratitud. Y Chao, sean chao. felices. Chao.